Pero hasta ahí yo desarrollé el tema y lo desarrollé. Y vi que cómo el pueblo de Dios y la iglesia ha experimentado desde Génesis hasta Apocalipsis refrigerios. Pero hoy que estaba ahí me cambiaron el tema. Hoy que estaba ahí, yo sentí el Señor y me dijo, no vas a tocar eso. Porque lo que le voy a participar, también lo podríamos aplicar como refrigerios. Porque el refrigerio en el huerto es distinto al refrigerio fuera del huerto. En el huerto Dios llegaba y se manifestaba a Adán y a Eva. Platicaba con ellos, Dios mismo. Es decir, que era un cara a cara ahí. Y aunque Dios le dijo, coman de todo árbol que hay en el huerto, ustedes pueden comer. Ellos tenían ahí la comida, pero ahí el detalle, lo principal, era ese momento que la Biblia lo describe como el tiempo más fresco del día. Ahí bajaba el Señor y hablaba con ellos. Y en ese hablar con ellos, ahí había fortaleza para ellos, digamos una fortaleza extraordinaria que recibían. Pero usted sabe que Adán y Eva fallaron. Yo no quiero entrar en aseverar que fue la mujer, porque al final fue el hombre. Dios dice, y nosotros entendemos que la autoridad se delega, pero la responsabilidad, esa no se puede delegar. Entonces, el que le dieron la responsabilidad fue Adán. Por eso, al primero que abordó Dios fue Adán. Y mire qué precioso era. Y yo digo, qué momento tan especial tenía Adán con Eva, que se encontraban con Dios día a día. Yo me lo imagino en un atardecer, si usted quiere, como a esta hora, que podría ser la hora del cafecito, ¿va? Y Dios llegaba, pero fuera del huerto cambió. Ya cuando estuvo Adán fuera del huerto con sus hijos, ya cambió. Y ya no era que Dios lo visitaba, aunque sí, pero ya no era eso el enfoque. El enfoque fue distinto, era de que el hombre buscaba a Dios para encontrarse con Él, para que Él se manifestara en sus vidas. Y entonces vemos a la luz de la palabra, yo ya me perdí en el tiempo, aquí usted. Ahí puede ver, mire, hay varios refrigerios naturales y aquí está uno de los refrigerios para la iglesia, mire, la oración. Ese es un momento que puede ser que inclusive usted solo le diga, gracias Señor porque pasé este día. Pero ahí tuvo un acercamiento con Dios. Yo me acuerdo la primera vez que me pusieron a orar, hermano, que me dijeron, hermano Peña, ore. Me acababan de hacer el traslado de la autoridad de un departamento en la iglesia que lo llamábamos Departamento de Eventos Especiales.
y era quien organizaba todos los eventos a nivel nacional, a nivel local, nacional, internacional. Y entonces, cuando me ofrecieron, me dijeron que iba a tomar el liderazgo ahí, entonces fuimos a un lugar que íbamos a hacer un evento. Y me dijeron, el hermano que me estaba traspasando el mando, me dice, hermano Leonel, vamos a orar para tomar posesión de este lugar. Y mire, hermano, y yo, amén, le dije yo, oremos. Y comencé a orar. Y no dije nada. O sea, cuando le dije no dije nada, no es que me quedé callado, sino que rapidito se me acabó las palabras. Y entonces tenía un líder que era un líder viejo ya, con experiencia. Y entonces ella se acercó y ya se puso a la par mí y me dijo, bueno, yo voy a seguirme. Y él terminó la oración. Entonces, hay veces, todos tenemos ese momento en que no hayamos qué decir. Nuestras palabras son tan limitadas que nos cuesta orar. Hay veces nos cuesta orar hasta con los alimentos. Hay veces nos cuesta orar, amados hermanos, cuando hay alguna necesidad. Pero como estamos en una escuela, entonces, y estamos amparados en Dios, en su bondad, en su misericordia, estamos amparados en que tenemos un sumo sacerdote que dice la Biblia que se compadece de nosotros. Y se compadece porque Él sabe que somos débiles. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos, tenemos que seguir adelante. Tenemos que dar ese paso firme adelante de fe. Y yo le voy a decir, mire, comenzó a cambiar mi oración. ¿Sabe cuándo comenzó a cambiar? Cuando comencé a leer la palabra. Ahí comenzó a cambiar. Conozco que hay un Dios todopoderoso. La Biblia dice que tenemos un Dios que es grande en misericordia. Y entonces comenzó a cambiar mi oración. Ya tomaba yo la palabra y la aplicaba y comenzó a desarrollarse al grado de sentir una satisfacción en el orar. Como cuando en la mañana mi esposa, ella suele cambiarme el menú del refrigerio. Hoy en la temporada los jocotes, Corona, qué rico, una jocoteada. Una manzanita verde, bien así preparada, y me le pone ahí al guaste y ya, qué rico. Entonces así es la oración. Entre más le vamos añadiendo, más vamos disfrutando este tiempo. Más lo vamos disfrutando. Y también aquí aparece una figura donde están tres y están con Biblias. Entonces, la lectura de la Biblia. Eso es otro refrigerio. El estudio de la Biblia. Ese es otro refrigerio. Distinto. Pero también aquí podemos ver a alguien como postrado, adorando a Dios. Y no le estoy hablando de la iglesia.
porque los refrigerios son tiempos cortos. Y si este es el plato principal, quiere decir que los momentos que pasamos nosotros fuera del templo son los refrigerios. Yo no sé si ha experimentado usted algo, pero por ejemplo, en mi casa ponemos música cristiana y de repente ya estamos llorando. Porque logramos percibir la presencia de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios. Y ese momentito que fue corto, porque usted sabe que en la casa uno por todo y por nada se distrae. Que tocaron el timbre y ya, bueno, ¿qué pasó? Que la lavadora se paró, que quiere sacar la ropa. Pero tenemos oportunidades, tenemos nosotros para que podamos disfrutar esos tiempos. Y el último es un niño que por niño lo escogí y está así con la gran vocerón, la alabanza. Yo me he sorprendido en las experiencias de mi vida, me he sorprendido porque ya he tenido que hacer viajes solo yo, que no es muy común. El 90% siempre anda mi esposa. Pero ya he tenido que viajar solo. Y yo voy viajando y ya cuando he llegado donde Mayra le digo, el Señor me dio 2 alabanzas, pero ya no me acuerdo, le digo. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero en lo que iba manejando, comencé a platicar con Dios, comencé a pensar en Dios, comencé a abrir mis labios y salió un cántico. Que yo en ese momento, yo me sentí en el cielo, usted. Entonces los refrigerios tienen por características, en los naturales más, tienen por características que se vuelven complementarios. Ahora una comida principal, usted sabe que, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, le ponen una entrada a uno, ¿va? Y aquí hay una entrada, antes del plato fuerte, antes de que llegara este momento en que se dieran el micrófono para compartirles. Tuvimos un refrigerio, y qué rico, bueno, una entradita, y qué rico es usted. Poder uno entrar en esa atmósfera donde de veras es como que estuviera uno solo aquí, aunque estuviéramos rodeados de multitudes, pero es como que uno estuviera uno con el Dios eterno. Son experiencias que van a transformar. Ahí tiene usted en Génesis 3:8, cuando vemos que y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles. Esa era la visitación de Dios.
la visitación de Dios a nuestras vidas, diría yo que es el más rico, comparándolo, por supuesto, con los refrigerios naturales, ¿va? Yo no sé qué le gusta a usted. Pero yo cuando me como un pedazo de sandía, usted, para mí me encanta. Más si es bien rojita y dulcita. Me encanta. Yo no sé usted cuál sería. Entonces, para mí, el principal es podernos encontrar con nuestro Dios. Fíjese que es tan especial que en el Antiguo Testamento podía entrar una vez al año y solo el sumo sacerdote. Solo le permiten uno y una vez al año. Mas hoy, con el nuevo pacto, con la venida del Hijo de Dios, Jesucristo, entonces nos abrieron el espacio. Y dice la Biblia en los Hebreos que hoy tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Es decir, que tenemos acceso al mejor refrigerio. Sin dejar de operar como operaba el antiguo pacto en el tabernáculo, porque en el antiguo pacto, en el tabernáculo, primero tenían que pasar por el atrio. Después, el sacerdote que tenía el privilegio de dar el siguiente paso, ese ya podía entrar al lugar santo, pero ya en una condición distinta de cómo llegó a la puerta. Eso quiere decir de que el atrio es el lugar donde nosotros tenemos la oportunidad de limpiarnos de todo pecado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Ese es el atrio. Hoy en la actualidad es ese. Luego entraba al lugar santo, y el que entraba al lugar santo ya entraba limpio de pecado. Y ya podía él participar de todo lo que estaba ahí. Y usted sabe que ahí estaba el candelero, que es la figura del Espíritu Santo. Ahí estaban los panes de la proposición, que era una mesa que tenía 12 panes y que los tenía ordenados 6 panes y 6 panes, que es el equivalente a las Escrituras, a los 66 libros de la Biblia. Y ya él participaba de eso. Por eso es que el principal refrigerio necesita de la palabra. Necesitamos del Espíritu Santo. Y ya después, cuando entraba, y el sacerdote salía con buenas noticias. Hay veces nosotros luchamos y como pastores, hay veces hasta los podemos ver groseros, porque le decimos al pueblo, eso es pecado, esto otro es pecado, y le decimos con el interés de que no se metan allí, para que no entren ahí. Pero déjeme decirle que realmente quien nos induce a que no pequemos es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué se lo digo yo? Porque yo me hice una gran pregunta, sí, para mí era una gran interrogante.
¿y por qué Jesús no pecó? Me dije yo. Yo no sé si usted alguna vez se lo ha preguntado. O cuando le han dicho, mire hermano, dejemos de pecar, ¿verdad? Y mire, Jesús es nuestro ejemplo. Y entonces dicen, no, pero Él es Dios. Y Dios no puede pecar. No. Jesús era hombre, así como usted y como yo. Jesús era hombre, como usted y como yo. La diferencia entre Jesús y nosotros era que Él como hombre había recibido al Padre, había recibido el Espíritu y tenía el Espíritu del Hijo. O sea, Él tenía al Padre, al Hijo y al Espíritu. ¿Quién va a pecar así? ¿Por qué nos enseñan tanto los ministros? Hermanos, tenemos que anhelar ser bautizados del Espíritu Santo y permanecer llenos. Porque entonces los vamos a encontrar con el principal refrigerio. El refrigerio que sacia, que cambia, que transforma. Por eso es que en el Antiguo Testamento metieron una vara seca. Al lugar santísimo. Y dice la Biblia dice que reverdeció. Y no solo reverdeció, sino que dio fruto. Y el fruto eran almendras. Yo voy a hacer yo no sé cómo voy de tiempo, cuánto me queda. Ayúdenme, hermanos, porque así para considerar, pero quiero decirles esto, miren. El único lugar donde nos pueden poner leyes en nuestro corazón es en la presencia de Dios. Es el único lugar donde el hombre se eterniza. Media hora tengo todavía. Qué bueno, siento que me ha abundado usted. Ayúdame, esposa mía. Ahí es donde se eterniza uno. Cuando le digo se eterniza, le estoy hablando de esta manera. Por ejemplo, llegó el hermano Leonel y se presentó en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que nosotros nos presentemos como sacrificios vivos y santos, que ofrezcamos nuestros miembros, dice. Y que eso es un culto razonado. Entonces, cuando llegue ese momento ahí, que yo llego con una petición. Ay, Señor, yo, aunque no quiera mentir, aunque sea una mentira blanca, digo, mire, ¿cree que no soy muy indiscreto si yo pregunto y me ayudan ustedes a reconocer quiénes mentimos todavía? No, vaya, hay algunos que todavía entendemos que mentimos. Eso es algo que sale, pero no es que uno ande pensando en que va a mentir, sino que es algo que ¡pum!, brotó. Por eso el apóstol decía, Pablo, lo que no quiero hacer, eso salgo haciendo. Decía, qué raro, porque yo no quiero hacer eso, que es malo, que es pecado. Yo no lo quiero hacer, pero al final lo hago.
Y después él comprende que hay una ley que lo obliga. Entonces llego yo delante del Señor. Si yo reconozco, estoy autorizado para llegar delante del Señor y decirle, Padre, aquí están mis labios, Señor, los pongo delante de ti. Porque ese es el refrigerio. Yo lo pongo delante de ti. Y dice que la Biblia dice que eso es consumido por el fuego. Pero yo me quedo con mi lengua y mi boca. Todavía. Pero ya no, ya cuando... No puede uno. Y eso es lo que vivimos del Evangelio. Lo demás es conocimiento que tenemos del Evangelio. Pero lo que vivimos es lo que ya es una ley en nuestro corazón. Refrigerio, ¿qué refrigerio? Que uno se levanta de ese lugar o después de esa experiencia, adiós, mentira. Adiós, queja. Adiós, falsedad. Adiós, hipocresía. Adiós, 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 adiós a todo lo que nos afecta como creyentes. Entonces, el refrigerio en el reino de Dios lo comprendí hoy. Esto yo no se lo vengo a decir porque ya lo sabía, no, medio lo entiendo hoy. Que son esos momentos especiales que nos encontramos con Dios. Yo, por ejemplo, hay gente que no sabe de refrigerios, pero aquí, naturalmente, ¿quiénes toman refrigerio? Levante su mano, solo para tener una idea yo. ¿Quiénes toman refrigerio? Casi la mayoría tomamos refrigerios. ¿Y de los espirituales? Y entonces tenemos que encaminarnos. El propósito de Dios es que nos encaminamos, que crezcamos. Y si crecemos en el conocimiento del Hijo de Dios, entonces vamos a alcanzar nosotros estatura, perfección y plenitud. Y eso es lo que dice la carta de los Efesios, que la carta de los Efesios, en el capítulo 4 y versículos 10, 11 en adelante, es una base bíblica en lo que nosotros creemos. Y ahí dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y ahí añade, a la estatura, a la perfección y a la plenitud. De Cristo. Entonces ahí nos encontramos. Ahí está la ruta que tenemos que ir nosotros cambiando, transformándonos, evolucionando, que tenemos que ir de gloria en gloria y en gloria. Y la última gloria es la plenitud. ¿Y qué es la plenitud? Completo. Completo. Y eso no es más que la comunión con el Espíritu, con el Padre y con su Hijo. Nos llenamos del Padre,
nos llenamos del Hijo y nos llenamos del Espíritu, full. Así que, amados hermanos, ese es el principio. Por eso es que en el huerto el primer tiempo de Adán fue pero precioso. Y Adán tenía en el huerto dos cosas que eran inmejorables. Uno era que Dios los visitaba cara a cara. Como dijo de Moisés, no, yo con él es cara a cara. Y lo otro es que tenían el árbol de la vida. Por eso es que la vida del huerto es excepcional, hermanos. Es única. Y yo me baso mucho en hacerle muchas preguntas al Señor. ¿Y cómo es que Adán le puso a los animales que habitan en las profundidades de los mares nombre? Porque él podía profundizar. Podía llegar hasta ahí. ¿Por qué a las aves? ¿Por qué a todo? Entonces era una vida excepcional, era una vida, digamos, completa, pero que por causa del pecado se arruinó. Ahora nosotros estamos reconstruyendo esa vida por medio del Espíritu, del Hijo y del Padre. ¿Por qué cree que dice la Biblia y hoy que estaban los jovencitos ahí en su participación? La escritora dice, la escritora dice que la idea era de que los muchachos dijeron de que estaban llegando a un lugar en el cual ya no hay lamento. Y eso lo cita Apocalipsis. Ya no hay dolor, ya no hay lágrimas, tristeza, todas esas cosas, dice la Escritura, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que nos espera. Y fíjate que en la primera carta de Corintios, no sé si alguien me ayuda, en el capítulo 13, con esto voy a cerrar yo. Yo creo que ya mi tiempo ya, yo ya lo sentí que ya tronó, pero con esto voy a cerrar. El apóstol hace mención y él hace una comparación de sí mismo. Y él dice, bueno, dice, yo hablaba como niño, dice. Yo pensaba como niño, dice. Yo, algunas versiones dice razonaba y otras versiones dice juzgaba. Pero cualquiera de las dos tome. Yo juzgaba o razonaba como niño. Pero hoy que ya soy hombre, ya mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de juzgar cambió. Entonces muchos de nosotros todavía estamos en condición de niños, pensando, hablando y juzgando como niños. Y eso le pasa solo a los pequeños del Evangelio. No, nos pasa hasta a los grandes. Lo encontraron no, ahí no lo vas a encontrar.
Ese texto no está ahí. En ¿Cuál es, Maya? 1 Corintios, 1 Corintios 13. capítulo 13, versículo 11. Amén, léelo, por Dice, favor. cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Lo dejó, cambió. Fíjate, hablaba, pensaba y juzgaba o razonaba. Pero el apóstol viene él y dice, o sea, él cuando ve y dice, miren hermanos, hay veces uno piensa como, habla como niño y piensa como niño y por ejemplo, hay veces que debemos de ser como niños, porque la Escritura así dice, pues. Pero hay cosas que no. Yo me alegro y me gozo en el Señor de poder estar con ustedes. Y espero en el Señor que el Señor plante, escriba en sus corazones. Porque no van a ser mis palabras, sino la voz de Dios que ustedes tienen que aprenderla a escuchar. ¿Se acuerda de Samuelito? La mamá lo tomó y como ya se lo había ofrecido, lo llevó al templo. Y lo dejó en el templo. Y me lo dejó bajo el cuidado del sacerdote Elí. ¿Y sabe dónde escogió dormir Samuel? ¿A dónde llevó, si usted quiere, su petate, su pedazo de lona o su toalla? ¿Sabe dónde la llevó? Al arca. Samuel, un niño. Al arca la llevó, porque no se ve ni se dice en la Escritura que Elí le dijo dónde iba a dormir. El muchacho se fue y vio ahí rico y dormía ahí y Dios le hablaba. Samuel, y Samuel y salía corriendo para donde Elí y le decía, sí señor, no, yo no te he hablado, le dijo, ya dormiste. Y se iba a dormir Samuel. Samuel, otra vez el Señor, y se levanta otra vez Samuel y se va. Y lo devuelve la autoridad. Por tercera vez le dice el Señor, Samuel, y va. Y entonces Elí entiende, no, a este Dios le está hablando. Y entonces le recomendó y le dijo, mira, hijo, cuando oigas que te llamen, entonces vos decirle, aquí estoy, Señor. Dime, ¿qué me quieres decir? Un niño le cuesta identificar la voz de Dios. Y aquí hay niños, y hay jóvenes, y hay adultos, y hay hasta viejos, no de edad, sino del Evangelio. Y a Elí era un viejo y no entendía. A la tercera entendió. Elí. Y ahora Samuel. Pero déjeme decirle que va a llegar el tiempo que van a oír la voz de Dios, porque son hijos. Y entonces apareció Samuel, apareció otra vez acostado Samuel,
Y entonces le dijo el Señor, la cuarta vez le dijo, Samuel, Samuel. Lo llamó 2 veces. Y Samuel se paró. Y usted sabe que la revelación que le dieron era impresionante. Era grosera, pero era impresionante. Porque dice que la palabra había escaseado en ese tiempo. Y en eso Dios le habló a Samuel. Considera que ese no es un refrigerio. Que Dios nos pueda hablar y explicarnos las cosas. Que ya no sea porque seamos como... Yo fui, digamos, en algún momento fui discipulador pipa. O sea, yo iba y me llenaba, ¿va? Me llenaban, me decían, este va a ser el mensaje del discipulado, y vaya, y en base a esto usted va a ir a discipular. Y salía yo con mi pipada de agua, ¿va? Que no era agua que yo la había buscado, no era agua que la había encontrado, sino que era agua que ya me la daban. Pero yo salía contento, man, a desvaciar la pipa. Pero cuando comencé a escudriñar y a ver las cosas que Dios me permitía ver, digo yo, es distinto. Y solo lo puedes valorar hasta que lo experimentes. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Se quiere poner de pie? Yo quiero, sí, bien a venir los músicos, está bien que vengan, pero quiero hacer un llamado en primera instancia para los que estamos pensando como niños todavía, hablando como niños y razonando como niños. Yo no sé si usted puede comprender eso a plenitud en su vida. Pero una cosa es cierta, que yo me atrevería a decir en todos nosotros hay alguna más de alguna actitud de niño inapropiada. Y necesitamos dar ese paso. Pasos que nos van a servir para dejar de vivir como nos enseñaron nuestros padres. Que no fue porque son mala onda ellos, no, eso es lo que ellos sabían. Y eso es lo que nos enseñaron. Que nos van a enseñar a aprender a vivir en reconocer lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es verdad, lo que es mentira. Entonces tiene que haber un cambio de mente. Y en el cambio de mente va a cambiar nuestro razonamiento y va a cambiar nuestro hablar. Mire, yo no soy quien para juzgar cómo hablan ustedes, no, ni sé cómo hablan. Pero tienen que cambiar nuestra manera de hablar. Nosotros somos llamados, somos llamados
a ser portadores de bendición, a ser portadores para generar vida, a ser portadores para llevar la consolación de Dios al necesitado, la fortaleza al necesitado. Padre, yo te agradezco en esta hora, Señor, esta bendición de poder platicar con tu pueblo, Señor. Yo te vengo rogando que en este momento, Señor, tú puedas transformar y aplicar esa palabra que está escrita, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y es que debemos de tener la mente de Cristo, es decir, pensar como Él pensó, juzgar como Él juzgó, hablar como Él habló. Es nuestro modelo, porque al ver las palabras como hablaba Jesús, al ver cómo Él pensaba y cómo Él juzgaba, vamos a tener un desarrollo y un crecimiento que de entrada nos va a sacar del mal camino, del mal proceder, de las malas acciones, del mal juicio. Padre, por favor, aquí está este grupo que son tus hijos, la mayoría. Mas entre nosotros hay invitados que yo no quiero entregar el micrófono sin antes hacerles la invitación para que puedan abrir su corazón y que puedan recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Y con Él todos los beneficios que le corresponden a los que creen en su nombre. Salvación, perdón de pecados, restauración, beneficios que provienen de poder reconocer a Jesús como su Señor y Salvador.